Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat. Shabbat Shalom, mucho Shalom en vuestro Shabbat, y más una vez tenemos el privilegio de estar juntos con ustedes, repartiendo lo que nosotros leemos en las Parashot y dejándolos que ustedes también puedan tener la oportunidad de creer en lo que nosotros hemos creído y vivir lo que nosotros tratamos de vivir. Caminar por el camino que el Mashiach Yeshua nos dejó. Es un camino de alegría, es un camino de victorias, y es un camino que nos garantiza tranquilidad, shalom, para todo lo que vengamos a hacer. Estamos hablando desde São Paulo, Brasil, donde Sami Stachover, que soy yo, está presente. Tengo a mis compañeros de para allá, Fabián Rottenberg desde Argentina. ¿Cómo te va, Fabián? Shalom, Sami, shalom, Benny. Muy contento de este nuevo ingreso a este Shabbat Shalom y con mucha expectativa. Fantástico. Y Benny, ¿cómo están las cosas ahí en Israel? Shabbat Shalom, hermanos, Sami, Fabián y a todos que escuchan a nosotros. Estamos bien en Israel, un poco frío, pero en la Torah, en los estudios de la luz de las Escrituras con el Espíritu del Señor que acalienta a nosotros todos. Wow, fantástico. Es el calor del Ruach HaKodesh. Y ese calor es maravilloso porque es ese calor que nos trae vida, es ese calor que nos da la alegría de poder caminar. Y estamos hablando hoy de la parashá Yitro, que es el suegro de Moisés. Y eso está en Shmot, Éxodo 18:1 hasta el 20:26. La Haftará, el profeta Isaías, está en 6:1 al 7:6. Y un pedacito después en el capítulo 9, 5:6. Matityahu es Brit Hadashah. Tenemos la palabra de Yeshua que nos cuenta en Matityahu 5 lo que es su visión. Y el Tehilim, el Salmo 19. Querido hermano Fabián, ¿qué es lo que te gustaría compartir con todos nosotros para que aprendamos un poquito más sobre lo que el texto de la Parashá nos cuenta? Estaba leyendo mientras te oía citar las porciones, justamente en Shemó, a partir del capítulo 18, en ese encuentro que tiene Moisés con su suegro, pero me quedé meditando en la importancia de contar, de testificar, de hablar. Justamente en el capítulo 18, el versículo 8 dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y a los egipcios por amor, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Señor. Y el versículo que sigue dice, y se alegró Jetro, de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Adonai, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Yo creo que es bien importante contar las maravillas de nuestro Dios soberano. A veces por diferentes motivos damos por sentado que ya todos saben o la mayoría sabe, pero estaban muy fresquitos las plagas, como el Señor con diestra poderosa, con brazo extendido, había librado al pueblo. Y Moisés no dejó pasar la oportunidad. Él le contó primeramente a su suegro. Qué importante contarle a nuestros cercanos, a nuestra Jerusalén, entre comillas, luego Judea, luego Samaria, luego hasta lo último de la tierra, pero poder glorificar a Adonai a través de lo que él hizo y sigue haciendo. Es interesante que luego que Jetro oye a Moisés, él comienza a alabar y a glorificar a Dios también,
porque se da cuenta que eso solo lo puede haber hecho un Dios soberano. Luego Jetro, como suegro de Moisés, le da una serie de consejos. Moisés, que estaba muy metido en muchas responsabilidades, a veces cuando estamos demasiado metidos en algo, no podemos ver un panorama completo. Y le da una serie de consejos de que se rodee de personas, de hombres con características muy específicas para permitirle aconsejar al pueblo, para tomar decisiones, y da características que creo que son muy especiales en este mismo capítulo 18. Creo que es el versículo 21, donde le dice su suegro: escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, de 50 y de 10. Un consejo que Moisés lo toma. Mientras leía pensaba, no cualquiera puede aconsejar, no cualquiera puede ejercer una función de decirle a la gente qué tiene que hacer. Por una cuestión de tiempo no vamos a poder desarrollar cada una de estas características, son muy, muy importantes. Luego, 2 capítulos más adelante, viene lo que conocemos como el Decálogo o los 10 mandamientos, pero a veces intentar hacer un resumen de porciones tan ricas, con tanto contenido, se hace un poquito complicado, pero en esta primera parte quería destacar la importancia de hablar, de testificar, de no callar en quién creemos, lo que nuestro Dios ha hecho y sigue haciendo, y así como Jetro, cuando oyó a Moisés, comenzó a dar gloria y a reconocer seguramente que a través de nosotros Dios nos va a usar como instrumentos para que seamos canales y muchas almas puedan ver a través de nosotros, si el Señor lo permite, lo que Él es capaz de hacer. Fantástico, fantástico. Beni, ¿cómo tú ves lo que está en la parashá y qué es lo que te gustaría de sumar a lo que oímos de Fabián? Muy interesante que el nombre de la parashá, de esta porción que tenemos separada para esta semana, este Shabbat, es Yitro. Interesante que pocos hombres tienen su nombre por la porción de la Torá, pero Yitro, Jetro, era un nombre importante por su parte donde estaba, un gentil, pero un gentil que reconoció el Dios de Israel, reconoció la fuerza del Dios para el pueblo de Israel, para su yerno, que es Moisés. Este hombre es llamado de sacerdote, de príncipe de su pueblo, los midianitas. Muy interesante. Este hombre, un hombre reconocido, no judío, pero un hombre íntegro, un hombre justo, que sacó toda la idolatría y reconoció el Dios de Israel por sus consejos. Muchas cosas que dice para Moisés, él puse también en práctica. Entonces, miramos los consejos. Cada uno aquí recibe consejos. Somos personas que vivimos en lo día a día, cotidiano. Todos escuchamos consejos de acá, de allá, de los padres. No hay personas de este mundo que no viven y no caminan de consejos que escuchamos, que vivimos, o cuando éramos chicos, los padres, la madre hablando, o en el liceo, todos escuchamos consejos.
lo que es necesario, importante, que todos esos consejos que escuchamos todos los días, por toda la vida, tenemos que buscar en el Señor cuáles los consejos son de Dios, cuáles consejos son buenos, que hace bueno para nosotros y cuál los que no es bueno para nosotros. Así, por el Espíritu del Señor, podemos escuchar siempre. Muchas veces un impío habla con nosotros. Dios hace en la vida de un impío muchas veces un consejo bueno, pero siempre mirar por el Señor, escuchar al Señor. Muchas veces el consejo está en nuestros corazones, pero no es algo de Dios. El corazón puede ser engañoso, puede ser mal. Entonces, no hacer la voluntad de nosotros, no siempre siempre escuchar todos los consejos, pero mirar o qué es de Dios o qué no es de Dios. Y así Moshe escuchó muchos consejos que muchas veces puedo poner en práctica, consejos que nos ayudan. Pero algo muy también interesante, el nombre Yitro, abundante, recibió un nombre abundancia. El Señor, Él quiere hacer con nosotros una vida de abundancia, una vida de cosas grandes, cosas buenas. Pero para esto tenemos que no quedar maduros, preparados para recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Buscar las cosas de Él. Muchas veces miramos y buscamos lo que el Señor tiene para nosotros, pero antes tenemos que saber lo que yo puedo hacer por el reino del Dios, por las cosas de Dios, para después buscar las cosas que el Señor tiene para mí. El Yitro era un hombre que estaba abierto a hacer las cosas, abierto a conocer el Señor de Israel. Y así tenía un nombre de abundancia. Muchas veces imaginamos en la propia mente de nosotros cosas, no es cosas que da voluntad de Dios. La abundancia del Señor es muy más grande para lo que la mente racional de nosotros. Algo también que pasó en esta parashá, muy importante, por la primera vez que miramos cuando hablas, el pueblo de Israel acampó, una palabra, una cosa singular, que miramos la unión, cuando el pueblo acampó. Eso es muy interesante, que un poco más, miramos que el pueblo recibió la Torá, los estatutos del Señor, los enseñamientos, la conexión que el Señor tiene. La Torá no es algo para ser pesado, pero lo que el Señor, por amor, quiere nos instruir, nos mostrar que es bueno para nosotros, que hacemos. Pero antes de esto que pasó, que está escrito, el pueblo acampó en esta parashá en Éxodo, miramos que el pueblo estaba desunido, el pueblo quedó 400 años en Egipto, y después pasó cosas en desierto hasta que quedaste un rato antes de recibir la Torá, el monte Sinai. El pueblo estaba luchando, estaba desunido, estaba con diferencias entre los pueblos. Y miramos, para que el pueblo te quedas unido, necesitaba de la Torá, antes tenía que tener un amadurecimiento. Entonces el Señor trabajó por el pueblo para que todos estaban
unidos, juntos. Miramos que en la vida necesitamos de estar unidos, juntos por el mismo propósito. Cuando tenemos el mismo propósito y buscamos por la voluntad del Señor para nosotros, que no quedamos haciendo ruidos, que no quedamos mirando, o que miras así, que no miras así. Quedamos las cosas de chicos lejos. Buscamos que el Señor hace la unión, el Señor hace la transformación para nosotros juntos. Hoy, muchas veces, hoy en día, escucho personas que, por ejemplo, están descongregadas, no quieren estar juntos buscando el Señor. Es muy importante que quedamos en nuestras casas también buscando la intimidad con el Señor, pero no solamente solo vamos a buscar a las cosas del Señor, tenemos que estar unidos. Y hoy tenemos muchas personas hablan, no quiero estar en congregación, no quiero estar junto con las personas, voy a buscar a Dios solo. Es muy peligroso esto. Tenemos que estar juntos, unidos, recibiendo el amor del Señor, no egoístas en solamente la casa. Entonces, cuando el pueblo quedó unido, mirando la transformación de Dios juntos, esta transformación, esta unión, este amadurecimiento que el Señor puso en el pueblo de Israel, entonces estaba preparado para cosas más grandes, para cosas que el Señor tenía abundancia del Señor para el pueblo de Israel, así como la Torá, los estatutos. Esto es lo que necesitamos, estamos unidos juntos por el Espíritu del Señor, no mirando las cosas que nos sacan de la unión, pero las cosas más grandes que pueden, porque necesitamos juntos recibir del Señor, recibir el amor juntos, aprendiendo unos con los otros. Fantástico, Benny. En cuanto ustedes hablaban, yo fui a hacer un pequeño estudio. Y en el texto original de la Torah, leo, Ishmo Yitro Cohen Midian. No era simplemente un príncipe, era un Cohen, un sacerdote. Y lo impresionante que este Cohen, este sacerdote de Midian, había vivido con Moshe por 40 años. 40 años estuvieron juntos. Sé que puse lo contrario, es Moshe que vivió con Yitro. Al final fue Moshe que llegó. Pero lo importante es que él era un Cohen dentro de Midian, y este Cohen se da cuenta de lo que él tenía. No hacía sombra a la grandeza de Dios, nuestro Elohim. Después ustedes dijeron, Benny dijo de que son solamente 2 parashot en toda la Torah que tienen nombres propios, Yitro y Pinjas. Y son 2 tzadikim, 2 justos, porque lo que Yitro hace y lo que Pinjas hace es justamente sufrir las consecuencias de su decisión de seguir a Dios. Pinjas porque mata a una persona y Yitro porque se da cuenta de que de repente todo lo que hice fue en vano. Y eso demanda mucho coraje. Y demanda coraje también lo que leemos en Shmot 19 cuando dice, habéis visto lo que hice con los egipcios, y ahora sí, diligentemente oyeran mi voz y guardaran mi alianza, mi brit. Ustedes serán un reino de Kohanim, una nación santa. Y esto es impresionante porque, de cierta forma, Yeshua en Matitiao 5 dice, no piensen que vine para cambiar la ley, la Torá, ni los profetas, las Haftarot. No vine para cambiarlos, sino para cumplirlos. ¿Cómo ustedes entienden hoy día con el Brit Hadashah puesto por Yeshua que sería necesario vivir bajo las instrucciones de la Torá? ¿Cómo ustedes lo reciben de una manera
digamos así, la Torá está viva en vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Qué me dices, hermano Fabián? Sí, justamente en esta relación que se hace entre el antiguo o el Tanaj, el antiguo pacto, y el Brit Hadashah, vemos en estos versículos que están en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, cómo de alguna manera el Mashiach vino a poner, Yeshua vino a darle un sentido y una aplicación justamente a la Torá. Recién mientras mencionabas, a mí me llama mucho la atención, tendríamos que hacer una especie de mini estudio de esto, la cantidad de veces que en este capítulo 5 de Mateo dice, pero yo os digo, es decir, habéis oído, pero yo os digo. Habéis oído, pero yo os digo. Ahora, ese pero yo os digo no es contradicción, sino que le viene a poner el espíritu a lo que la Torá dice. Para hablar en un ejemplo concreto, antiguamente el pecado era, en el caso del adulterio, cuando se cometía el adulterio, el hecho en sí. Pero Yeshua dijo, cualquiera que mira a una mujer con la intención de codiciarla, de tomarla, de adulterar, ya lo está haciendo en su corazón. Hace un instante Benny decía que el problema es el corazón del hombre, y la realidad es que nuestro corazón es engañoso. A veces no hace falta llegar a consumir o a consumar un acto, sino que cuando nosotros estamos pensando o deseando mal, por ejemplo, a un hermano, tomé el caso del adulterio, pero podríamos hablar de un homicidio. Antes el pecado era cuando se cometía el homicidio. Pero él dijo, cualquiera que odie, cualquiera que trate a un hermano de la manera en que Yeshua lo explica, ya está en realidad pecando en su corazón. Por eso entiendo que una de las cosas que nuestro amado, nuestro buen, nuestro soberano Dios, a través de estas parashot, quiere hacer con nosotros, es ministrarnos desde lo más profundo de nuestro corazón, para que no quede en un conjunto de normas o estatutos solamente de letra, sino que, y aquí quisiera tomar un poquito otro de los pasajes, que es Isaías capítulo 6, cuando dice que Isaías, en el año que muere el rey Usías, tiene una manifestación del Señor. Él lo ve al Señor sentado en su trono, sus faldas llenaban el templo, y lo primero que dice es, ¡ay de mí! Es decir, la primera confrontación que se produce cuando el Señor se nos manifiesta o nos sale al encuentro es mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta y reconocer cuánto necesitamos despojarnos de tantas cosas que son superficiales, de tantas cosas que pensamos que están bien. Sin embargo, cuando el Señor viene al encuentro, es como que nos empieza a desnudar. Y de alguna manera eso es lo que hace Yeshua con los pero yo os digo. Ustedes oyeron que os fue dicho tal cosa, pero miren que yo les digo que tienen que aplicarle el espíritu a esto que nuestro Padre Celestial nos ha dejado. Gracias, Fabián. Benny, ¿cómo tú ves hoy esta situación? ¿Qué es lo que te gustaría complementarnos? Por favor. Muchos hoy dicen la ley a partir de Yeshua no tiene que hacer porque tenemos la gracia y la ley. Pero una cosa no es anulación de otra. La palabra gracia en hebreo es como misericordia. Gracia no es la anulación de la ley, porque la ley no es para pesarnos. Si antes de la vinda de Yeshua, la ley estaba pesada, con Yeshua, por amor de Yeshua, Él sacó todas las cosas pesadas,
todo que estaba difícil para que hacemos, porque por el sacrificio de Yeshua somos sanados, somos fortalecidos. La ley no es para pesar, la ley es algo que es las demostraciones de los estatutos del Señor. Mira, el Señor dice, tú me amas, entonces no tienes que tener otros dioses. Tú amas a tu padre y tu madre, entonces vas a honrar a su padre y tu madre. Así son orientaciones del Señor para nosotros. Entonces, la ley es estatutos, orientación. Cuando amamos al Señor, no porque tenemos que hacer cosas porque amamos a Él. Amamos y porque amamos, hacemos lo mejor en lo que el Señor orienta para nosotros. Nace venishma. Hacemos y escuchemos. Entonces, amamos al Señor. Y reconocemos el Señor que nos ama, nos ama antes de nosotros amamos a Él. Entonces, la gracia, la palabra gracia es misericordia. Misericordia del Señor para nosotros. Por esto somos celados por el sangre del Cordero, Corbán, Yeshua. Y por amor a Él, hacemos y cumplimos las cosas del Señor. Buscamos del Señor, no por la fuerza del brazo, hacer la ley, hacer los estatutos de la orientación del Señor, no porque tememos solamente, pero porque amamos. Cuando amamos a un padre, un hijo, quieres hacer las orientaciones del padre. Entonces, buscamos por el amor de Yeshua, por la misericordia del Señor, hacer las orientaciones que es la Torá, los estatutos del Señor. Wow. Quiero compartir con ustedes dos versículos que me parecen importantes y los dos están en Devarim. Uno es Devarim 10, que dice, no hagan Brit Milá solamente físico, hagan el Brit Milá de vuestro corazón y no endurezcan más vuestra cerviz. Esa es una orientación que tenemos directamente de Adonai, de nuestro Elohim, a través de boca de Moshe. Y es exactamente lo que ustedes dicen ahora, darle vida a la Torá. Lo que está escrito, Kakatuf betorateja, está escrito en nuestra Torá. Pero lo importante es vivir la Torá. Y justamente no endurecer la cerviz es prestar atención, igual que Moshe dijo, epa, espérate, es mi suegro, es mi amigo, los conocemos, pero déjame oír el consejo, creo que es bueno. Y completo esto, cuando nosotros nos acordamos, al decir Shema Israel, ¿qué es lo que decimos? Ve'aftá et Adonai Eloheja bechol levavcha bechol nafsheja bechol meodeja. Amaremos a nuestro Dios de todo nuestro corazón, de todo nuestro entendimiento, de toda nuestra alma. Y eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Cómo nuestras almas se han transformado gracias a no endurecer nuestra cerviz y estar dispuestos a permitir las correcciones que nuestro Elohim quiere hacer en cada uno de nosotros para que seamos cada vez más completos. Queridos espectadores, les agradecemos por estar con nosotros más una vez. Les invitamos a que visiten nuestro canal. Hay muchas informaciones, muchos videos. Ya tenemos una colección de videos de Parashot, tenemos una colección de videos sobre fiestas, sobre situaciones, sobre ocasiones. Y queremos compartir con ustedes no solamente lo que nosotros sabemos, pero que nos traigan vuestras dudas, que nos dejen entender de qué manera podemos aumentar las bendiciones en vuestras vidas, oyendo qué es lo que les gustaría de oír. Y a ustedes les queremos desear un Shabbat Yitro, un Shabbat de hombres justos y de alegría, de saber que tenemos un Mashiach vivo que nos quiere de todas las formas cada vez más cerca. Shabbat Shalom. Gracias y hasta breve. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.